Cordial saludo. El día de hoy veremos cómo funcionan las consultas ELISA en cuanto a sus funciones. Es decir, el complemento de consultas ELISA tiene diferentes tipos de funciones. Una de esas funciones se llama consultas ELISA, la cual puede extraer información mediante funciones o fórmulas de la base de datos. Entonces, para ello, primero haremos una consulta con una tabla normal, una tabla dinámica normal, haciendo uso de las tablas dinámicas, y posterior a esto obtendremos resultados similares con las funciones. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a seleccionar un periodo inicial, un periodo final, que sería 2018-01 a manera de ejemplo, y vamos a hacer una consulta de detalle de facturación. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí a la parte que se refiere a gestión ventas y esta opción que dice consulta detalle de facturación. Periodo inicial sería 2018-01 y periodo final 2018-01. Damos clic en el botón de generar, agregamos los diferentes parámetros, incluimos todos los campos en los rótulos de filas o de columnas y nos está trayendo básicamente esta información. Esta información es la que nos trae como tal ese tipo de consulta. Si queremos cambiar, por ejemplo, quien nos traiga la información, también hasta el periodo 2018-12, en caso de que exista información, procedo a actualizar la tabla y me va a traer pues básicamente toda esta información. Tengo entonces estos diferentes centros de costo, diferentes bodegas, teléfonos, etc. Entonces voy a crear una función de consultas ELISA que me traiga el centro de costo y que me traiga, por ejemplo, un campo que sería el valor base por los diferentes periodos. Entonces voy a copiar estos datos. Solo tenemos aquí en esta parte una tabla dinámica sencillamente para la comprobación. Aquí incluyo como tal todos los datos de la tabla anterior, quito los duplicados con las funciones nativas del Excel y me quedan estos centros de costo. Ahora entonces, ¿qué necesito? Necesito traer el valor base, ¿no? El valor base es el que necesitamos. Necesitamos también estos mismos periodos, periodo inicial y periodo final. Entonces, yo puedo decir que me traiga toda la información del periodo 2018-01 al 2018-12 y que el valor base me lo coloque aquí. O podríamos decir también que mi periodo inicial y mi periodo final sea lo que esté en estas celdas. Entonces, por decirlo, si quisiéramos traerlo por trimestre, sería 2018-01 y esto más 2 sería pues como tal los diferentes periodos. Entonces, aquí vamos a traer la información en trimestre. Entonces, tenemos aquí el trimestre 1 y arrastramos como tal esta parte que se refiere. Y bueno, voy a tener los datos del trimestre 1 o las ventas del trimestre 1, del trimestre 2, 3 y 4 por centro de costo y utilizando las funciones de consultas ELISA. Entonces, para esto, ¿qué necesito? Para esto, entonces, voy a proceder a dar clic en botón consultas ELISA, funciones, funciones ELISA. Y aquí entonces sencillamente me van a aparecer diferentes tipos de informes. No todos los informes que veíamos aquí en las consultas previamente me van a aparecer aquí. Aquí solo voy a poder visualizar algunos que me van a poder o voy a poder utilizar para funciones. No todos estarán disponibles. Entonces selecciono como tal el módulo, la empresa, la categoría. Entonces la categoría era de gestión ventas y de gestión ventas tomamos este que dice consulta detalle facturación, que fue el mismo con el cual visualizamos la información anterior en esta hoja 1 y que era una tabla dinámica. Aquí entonces me dice un periodo inicial. ¿Cuál sería el periodo inicial? Entonces voy a darle 2018-01, fijando únicamente la fila. El periodo final, ¿cuál sería? 2018-12, fijamos únicamente la fila para que cuando arrastremos pues las funciones permanezcan de forma constante. Y cuando el centro de costo sea igual al contenido de esta columna A, en este caso celda A8. Solo voy a fijar la columna.
Y ahora, pues entonces estos son los parámetros que va a tener mi función. Es decir, la diferencia entonces entre una función y una consulta normal es que una función me va a devolver un dato específico en una única celda. Esa celda posteriormente sí la podré expandir y podré arrastrar hacia la derecha o hacia abajo o hacia la izquierda, pero evidentemente me va a devolver el dato que es independiente al de las otras celdas. Mientras que una tabla pues me va a devolver es como una matriz, un rango que tiene dimensiones verticales y horizontales, que serían pues varias columnas y varias filas. Esa sería como la diferencia. Aquí entonces agregué las condiciones, que ya estamos familiarizados con este formulario, agregué las condiciones y ahora voy a necesitar un campo resultado, es decir, si se cumplen todos estos datos o estas condiciones, ¿qué necesito? Pues necesito que me traiga un dato específico. Entonces el dato que necesito que me traiga, como lo decíamos anteriormente, va a ser el valor base. Por ahora el valor base, aunque puede ser cualquier otro tipo de valor. Y la operación que deseo que realice con ese valor base es una suma. Si el campo es de tipo número, pues evidentemente podré hacer una operación aritmética, o sea, suma, promedio, cantidad, hallar el máximo, el mínimo. De lo contrario, pues me va a devolver el dato. Porque pues, y si el campo es de tipo texto, por ejemplo, fuera el nombre de un producto que le estuviera diciendo que sea el campo resultado, pues lo máximo que podría hacer con ese campo es sencillamente traer el dato, porque pues si lo sumo me va a traer 0. Si hallo el promedio, me va a traer 0 y así sucesivamente con máximo y mínimo. Me va a traer máximo, pues me va a traer también, por ejemplo, la cantidad de elementos que coincidan con esas especificaciones. Por ahora será un valor base y una operación de suma. Y procedo a dar clic en el botón de insertar. Doy clic en el botón de insertar y ya me está trayendo aquí la función. Esta función está entonces, en este caso, está, pues digamos que en este caso seleccioné mal el periodo final. Debería ser este periodo final que se encuentra aquí en la parte inferior. Procedo a dar clic, ya me trae la información y esto lo puedo arrastrar hacia abajo, que veo que evidentemente las funciones o las celdas están debidamente formuladas y procedo a dar clic, bueno, a arrastrar esa misma información hacia la derecha. Entonces aquí ya puedo visualizar que toda mi información del valor base me da 6.948 millones de pesos. Si miro esta misma información dentro de la tabla que anteriormente teníamos, puedo ver en la parte inferior que son los mismos 6.948 millones de pesos. Solo que esto lo traje con una fórmula o función que es de consultas ELISA y esto lo traje con una tabla. Ahora bien, yo puedo traer diferentes tipos de valores. Vamos a hacerlo acá. Entonces, tipo de valor que voy a traer. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ir a consultas, o sea, las consultas normales. Doy aquí en validaciones, selecciono el informe, la categoría de informe y el informe que había mencionado anteriormente, que es el consulta detalle de facturación, y tengo todos estos campos. Pero voy a hacer una validación de todos esos campos del informe. Entonces doy a clic aquí, clic sobre campos del informe, es decir, que me liste o me cree una lista de validación para en la celda B3 que se refiere a los campos del informe. Lo selecciono para todo el libro y el nombre de la lista se va a llamar CH Campos de Informes y creo la lista de validación. Me dice que la ha creado. Aquí puedo entonces visualizar que tengo todos los campos del informe y necesito, por ejemplo, el que se refiere al valor base. Ahora, entonces, yo en vez de seleccionar aquí o de digitar aquí valor base, puedo hacer referencia a una celda que contenga esa información. Por ejemplo, en este caso sería el valor base que está contenido en la celda B3. Y sencillamente lo que voy a hacer es fijar esa celda. Me va a traer evidentemente el mismo resultado. Copio la función para todas las celdas. Pero ahora entonces, si yo quisiera cambiar ese dato, pues entonces cambio, por ejemplo, cuál es el valor unitario. Y me cambian evidentemente todas las funciones o todo el valor de las funciones porque pues evidentemente estoy trayendo un campo diferente. Puedo también traer el costo, si tiene costo unitario, si pues evidentemente se han corrido los diferentes procesos de recálculo de costeo, el valor neto,
el impuesto al consumo si tiene, el IVA, y así sucesivamente, si han tenido descuentos, el valor total NIT, la cantidad, por ejemplo, las unidades vendidas o las cantidades que se movieron o que tuvieron movimiento durante esos periodos, durante esos trimestres, y así podría como tal obtener los diferentes datos de esta consulta que se llama detalle facturación. Ahora bien, voy a hacer una consulta diferente que va a ser de los estados financieros. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar periodo y entonces aquí voy a colocar 2018-01 y aquí sencillamente voy a tener un mensualizado de cada uno de esos periodos. Entonces, aquí por ejemplo tengo cuenta y aquí nombre cuenta. Entonces voy a crear una función de consulta ELISA que me traiga la información de esta cuenta, la cuenta 1, para este periodo, para cada uno de estos periodos. Entonces procedo a realizar algo similar. Voy a consultas ELISA, funciones ELISA, y dentro de funciones ELISA entonces voy a seleccionar categoría de contabilidad y una categoría que se llame balance de prueba, saldos finales, por ejemplo. Voy a decir que mi periodo tiene que ser igual a 2018-01. Y aquí solo fijo la fila, o sea, la fila me tiene que quedar antecedida con ese signo de pesos. El dato que quiero traer es el saldo, la operación que quiero realizar es una suma y sencillamente cuando coincida con el dato de esta cuenta, es decir, con A4. Y aquí si fijo solo la columna, doy a adicionar y procedo a dar clic en el botón de insertar para que me traiga un balance de prueba de esa cuenta específicamente. Y voy a sencillamente arrastrar la fórmula hacia la derecha para que me copie todos los datos y me traiga la información de la cuenta 1, es decir, de la cuenta del activo para el periodo 2018-01, 2018-02, 2018-03, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de ese mismo año. La idea es que, por ejemplo, muchas de las funciones o muchas de las tablas de la información que se obtiene con las diferentes tablas también se puede traer con funciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la categoría, por ejemplo, de lo que era disponible. Entonces, efectivo y equivalentes al efectivo. Necesito, por ejemplo, la cuenta 12 de inversiones en caso de que tenga movimiento. La cuenta 13 de cuentas comerciales por cobrar. Y, por ejemplo, necesito solo la cuenta 15 de propiedad, planta de equipo. Y voy a necesitar, por ejemplo, la cuenta 21 y la cuenta 23 que se refiere a obligaciones financieras y cuentas comerciales por pagar. Y lo que voy a hacer sencillamente es a copiar la función en la parte inferior de donde la tenía anteriormente. Y lo mismo voy a hacer tanto para los activos y los pasivos. Aquí voy entonces a utilizar, por ejemplo, mis cuentas de resultado para saber cuánto es la utilidad o pérdida. Entonces la cuenta 4, la cuenta 5, cuenta 6 y cuenta 7 en caso de que exista. Entonces mi utilidad fue igual a básicamente esta información. 583 y así un mensualizado de la utilidad del ejercicio por cada una de las diferentes cuentas de ingresos, gastos, costos y la utilidad o pérdida de ese periodo. Entonces aquí ya podría visualizar mi información por medio de las funciones. Entonces se puede hallar la información que hallábamos anteriormente mediante tablas. Ahora la podemos hallar también con funciones y en este caso específico la estamos hallando con esta función que se llama consultas ELISA. Sencillamente aquí la consulta ELISA se puede modificar cualquiera uno de estos campos para que tome por defecto este dato o el dato que esté contenido a la celda y que se refiera a este mismo parámetro. Es decir, el módulo o el nombre de la empresa lo podríamos tener en una celda y no necesariamente aquí dentro de la función
para que solo con una lista de validación podamos cambiar la empresa y automáticamente cambie toda la información o los datos. Entonces es así como se utiliza la función que se llama consultas ELISA y pues que nos puede servir para diferentes objetivos. Vamos a hacer una última función que se refiere, por ejemplo, a los datos del tercero. Entonces, en este caso, voy a traer la información de los terceros, una tabla de terceros, tablas del sistema y la tabla de terceros. Voy a traer esa información de la tabla del tercero. Voy a agregar todos los campos y voy a utilizar específicamente solo algunos de estos, que serían, por ejemplo, los que voy a señalar aquí. Entonces necesito estos datos y la identidad voy a utilizar solo voy a utilizar este ejemplo solo como para que se visualice cómo se trae la información, porque evidentemente habrían algunas consultas que es preferible hacerlo mediante tablas y no mediante funciones, pero pues hallemos el dato de la tabla mediante las diferentes funciones. Entonces en este caso voy a funciones ELISA. Aquí voy a tablas del sistema, tabla de terceros. Cuando la identidad sea igual a esto que tengo en este campo, fijo solo la columna y aquí el campo que quiero traer sencillamente es este campo. Y en este caso solo fijo la fila. Doy a adicionar, doy a insertar y arrastro la función. Y arrastro la función para las demás celdas. Aquí entonces reviso y pues evidentemente me está trayendo toda la información de forma correcta. Entonces es así como se realiza o se utiliza este tipo de funciones. Espero que les haya servido y muchas gracias.